Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas y amigos. En este día estamos acá nuevamente para compartir la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. Les habla el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista de Medellín y su esposa Lilian López, intérprete de señas para este ministerio tan hermoso que tenemos en nuestra congregación de personas con pérdida auditiva. Damos la gloria y damos la honra al Señor por esos privilegios que el Señor nos ha dado en este día, y queremos compartirles en esta mañana un texto que es de mucha edificación y también un estudio de una palabra que tal vez muchos conocen, y hemos titulado esta enseñanza Koinonía en tiempo de crisis. ¿Cómo practicar la koinonía en tiempo de crisis? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que podemos aprender de ella para beneficio de la comunidad en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que cada uno de nosotros vivimos como familias, como iglesia, en nuestras casas, en nuestros barrios. Entonces, queridos hermanos, vamos a levantar una oración en esta mañana, pidiendo la dirección de Dios Todopoderoso para que nos guíe y nos dirija en el cumplimiento de esta enseñanza en nuestra vida y en la iglesia. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hoy pedimos, Padre, que la presencia de tu Santo Espíritu, que inspiró y guió, Señor, las Escrituras, para que estos hombres de Dios las escribieran, para que hoy las tuviéramos, Señor, en nuestras manos, y que durante años, durante muchos siglos, Señor, se ha transmitido esta palabra, Señor, de generación en generación. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo de Dios, que vive y mora en cada uno de nosotros, nos dé sabiduría, nos convenza, nos redarguya y nos dé ese gran privilegio de poder aprender, bendito Dios, y también nos inspire para poder enseñarle a otros que no conocen de tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, en esta mañana, para pedirte la bendición, la dirección y tu guianza en cada palabra, en cada movimiento, Señor. Toca, Señor, estas redes, toca, Señor, estas comunicaciones, para que hoy tengamos una buena comunicación, Señor, entre todos y podamos aprender. En el nombre precioso de nuestro amado y Señor Jesucristo, yo pido tu bendición, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, la palabra koinonía es una palabra griega, y es una palabra que la encontramos en la palabra de nuestro Señor, y voy a enfocarme en un texto de la iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 42. Vamos a utilizar la palabra de Dios. Hoy voy a utilizar una versión, Dios habla hoy, y dice así en Hechos capítulo 2, en el verso 42. ¿Ya la tienen, hermanos? ¿Tienen lista la palabra de Dios? Bueno, entonces vamos a leer. Dice así: y ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. La palabra comunión, ¿qué es la palabra comunión realmente? Cuando los romanos históricamente quedaron totalmente confundidos con el comportamiento de estos primeros cristianos, de esta primera iglesia en Jerusalén,
Ellos quedaron confundidos, tanto así que los ignoraron. Y no entendieron por qué ellos pasaban tanto tiempo juntos. La palabra koinonía que encontramos en este texto del capítulo 2, en el verso 42, se traduce como comunión. Pero depende de nuestro trasfondo, depende de nuestro contexto, pues comunión puede significar muchas cosas. Algunas personas interpretan la palabra comunión cuando nos reunimos. Hacemos una reunión, estamos en comunión. Otras personas interpretan la palabra comunión cuando tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Hay comunión con Cristo. Otros para referirse exclusivamente a la cena del Señor. Otras personas dicen que es compañerismo simplemente, que es un compartir alimentos o cualquier otra cosa así especial. Los escritores del Antiguo Testamento tomaron una palabra del mundo. Es interesante, tomaron esta palabra, no la tomaron del léxico hebreo, sino que tomaron la palabra koinonía, que es una palabra griega. No es hebrea, ni aramea, ni nada, es una palabra griega. Y en otras palabras, es una palabra del mundo de los gentiles, y ellos le dieron un significado totalmente cristiano. Es imposible, quiero partir de ahí, es imposible traducir la palabra koinonía con una sola palabra en el español. Y hoy vamos a usar 4 palabras que quiero que ustedes tomen nota o que graben en su mente, en sus corazones. 4 palabras para explicar lo que dice la palabra koinonía en este pasaje para una mejor interpretación bíblica. Entonces ya tenemos muy claro, la palabra koinonía no es una palabra hebrea, es una palabra griega, es una palabra del mundo, y la iglesia, los apóstoles tomaron esta palabra del mundo y la convirtieron en una palabra con significado cristiano. Y la primera palabra que encontramos en este pasaje, o a lo que se refiere la koinonía, la primera es compañerismo. Compañerismo nos da la idea de sacar tiempo juntos. Por ejemplo, el matrimonio es koinonía. ¿Por qué? Porque se piensa pasar en koinonía de por vida, hasta que la muerte los separe. La segunda palabra que vamos a estudiar es la palabra comunicación. La palabra comunicación no es un nivel superficial. ¿Por qué? Porque involucra la confianza entre uno y otro o varias personas, donde se abren los unos con los otros porque son de Cristo. O sea que cada cristiano debe tener un grupo de apoyo. Por decir, yo enseño los miércoles y tengo un grupo de apoyo. Usted va los miércoles y tiene un grupo de apoyo. La escuela dominical, los niños, los jóvenes, los adultos tienen un grupo de apoyo. Las redes homogéneas que trabajamos en la iglesia deben de ser como ese grupo de apoyo donde ellos tienen comunicación los unos con los otros, donde se pueda hablar de manera libre. Y esa es una de las estrategias que nosotros hemos usado en la iglesia
no al 100%, pero sí las hemos usado. Los grupos homogéneos pueden ser una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que se pueda hablar de cosas de mujeres, de cosas de jóvenes, de cosas de hombres, de cosas de niños, para comunicarse los unos a los otros. Tenemos dos palabras, tenemos compañerismo y tenemos comunión. En tercer lugar tenemos comunidad. Comunidad es proveer a otros de sus necesidades y así poder compartir también las necesidades materiales, espirituales. Y en primera, hoy vamos a usar un poquito más la palabra de Dios. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, por favor, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7 dice, el Espíritu de Dios se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. Compartían lo que tenían. Dios nos ha dado dones a cada uno para que esos dones podamos compartirlos en comunidad. Y en el versículo 26 de este Primera de Corintios dice lo siguiente, versículo 26 dice, si una parte sufre, todas sufren, igualmente si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Eso es comunidad. Es proveer a otros de sus necesidades y así poder satisfacer las necesidades materiales espirituales. Tres palabras: compañerismo, comunicación, comunidad. La cuarta sería comunión. Comunión es compartir la fe en Cristo. Es lo que refleja este texto de Hechos 2 que leímos inicialmente. Comunión es compartir la fe en Cristo. Y esta palabra tiene algo muy en común y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la base de la comunión de los creyentes. Y eso está en Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. Hoy vamos a movernos a través de la palabra de Dios porque este estudio es muy interesante y nos va a llevar a entender cómo podemos vivir en comunión a través de la crisis. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Observen y escuchen lo que dice en su palabra. Capítulo 1, versículo 9 dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado. ¿A qué? A compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a compartir, a tener comunión en una base que se llama Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana es muy importante que nosotros entendamos esta palabra, koinonía, su origen y su práctica en medio de nosotros. Koinonía, la paz y la comunión comienza con Cristo. Solamente así nosotros podemos, usted y yo podemos disfrutar de la comunión con otras personas. Si tenemos koinonía con nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos comunión con otras personas también. Es imposible tener koinonía, óigame bien, es imposible tener koinonía con alguien que no tiene a Cristo. Se preguntará usted por qué. Pues simplemente porque si no tiene a Cristo,
no te entiende, no tiene el mismo lenguaje, no tiene la misma cultura. Por eso nosotros decimos, hermanos, no os unáis en yugo desigual. Porque cuando usted se une con un comerciante que no conoce de Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, hay posibilidades de que lo estafe, lo robe, o que haya cuestiones así ilegales. O si buscas una novia o tienes una esposa que no es cristiana, pues ahí está reflejado. Es imposible tener coinonía con alguien que no tiene a Cristo. Y Pablo lo dice en 2 de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 6, queridos hermanos, el versículo 14 y el versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Miren que es muy claro. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Por eso es imposible tener una coinonía con alguien que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Se necesita que andemos en la luz juntos. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de andar en coinonía con Cristo. La coinonía, queridos hermanos, siempre es una vía doble. Va y viene. Lo que hace que la coinonía funciona en una sola palabra. Va y viene. Funciona una palabra. Y esa palabra es el amor. El amor es como el aceite. Es aquello que está lubricando el fuego en nosotros. Y lo que vamos a leer ahora, mis queridos hermanos, y lo vamos a leer en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, no son sugerencias que yo les estoy dando en este día, ni son sugerencias de la Iglesia Bautista, ni de ninguna denominación. Son los mandatos, son las ordenanzas, son las órdenes de Dios para nosotros. Es lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Decir que amar a tu esposa es o no es fácil, realmente no es fácil. En la Escritura no dice que ellas deben amarnos a nosotros. En la Escritura les habla a ellas de el respeto, les habla de que esto es difícil, respetar al varón, respetar al hombre, a la cabeza de la casa. Y quisiera que tuvieran sus Biblias en sus manos en esta mañana, porque vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir primero que todo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 9. Mire lo que dice Pablo, dice: no es necesario que les escribamos sobre el amor que debe tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. El apóstol Pablo dice: hermanos, no es necesario que les enseñemos, que les escribamos sobre el amor que debemos de tener. Yo creo que esto no debería ser una cátedra
para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto, hemos sentido que Cristo nos amó y murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Porque Dios ya nos ha enseñado a amarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, espero que estén disfrutando hoy de leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, en el verso 8 dice: no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Uf, tremenda esa palabra, hermano. Si debemos amor a los demás, tenemos que cumplir, porque el que ama a los demás cumple con toda la ley. Y quisiera que observáramos a Primera de Pedro. Por favor, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 22. ¿Ya la tienen, hermanos? Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 22. Dice, Pedro escribe: obedeciendo a la verdad, se han purificado y pueden amar sinceramente ¿a quiénes? A sus hermanos. Pedro escribe y dice: ámense los unos a los otros de todo corazón. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros de todo corazón? Porque usted, querido hermano, que tiene a Cristo Jesús, que confiesa que tiene a Cristo Jesús, ha nacido de nuevo, no por medio de un padre mortal, sino por medio del mensaje de la palabra de Dios, del mensaje vivo, por medio de Cristo Jesús. Qué interesante esto. Así, hoy podría decir, queridos hermanos, que más del 30% de la Biblia, nos habla del amor de los unos para con los otros. El amor es ese aceite, ¿cierto? Es esa lubricación que tenemos nosotros para mantenernos juntos, para comunicarnos. Ese era el aceite, ese era el pegamento más poderoso que podemos tener en el día de hoy en medio de una crisis, en medio de una pandemia. Si usted piensa, querido hermano o hermana, joven que me escucha, pasar toda la vida con una persona, usted debe tener amor. Si no hay amor, hermano, más bien no se case, quédese soltero. Pero no estoy hablando de un amor de besos, de abrazos, simplemente de sentimientos, estoy hablando de un amor. Porque cuando usted llega al lugar donde va a ser bendecido por un pastor o por un sacerdote, usted promete delante de Dios y los testigos, en enfermedad, en sanidad, en pobreza, en tristeza, en calamidad o en risa o en gozo, usted promete, y para eso se necesita amor. Y solamente este pegamento, solamente este amor, solamente esta koinonía permanece el perdón. En un matrimonio donde no hay perdón, en una iglesia donde no existe, donde no se practica el perdón, no hay amor, no hay koinonía. Por eso solamente el amor
y en el amor permanece el perdón. Y el perdón continuo, no una sola vez, sino el perdón continuo en nosotros. El cuerpo de Cristo, donde usted participa, donde estamos involucrados, en este caso la primera iglesia bautista de Medellín, debe ser edificado en el amor. Si no hay amor, no pasamos estas crisis, ni cualquier otra que pasemos, persecución, angustia, tribulación, etc. Usted se ha preguntado cómo sería nuestra iglesia si verdaderamente practicáramos la koinonía. Si así somos felices y nos perdonamos y disgustamos, nos criticamos y tal, murmuramos los unos con los otros y somos felices y estamos contentos y queremos regresar a nuestro templo que se abra para volver a darle el abrazo, el beso a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Cómo sería nuestra iglesia si verdaderamente practicáramos la koinonía? A veces perdemos, queridos hermanos, muchas personas, perdemos hermanos, perdemos hombres, perdemos mujeres por falta de amor. Por falta de amor perdemos muchas personas que han llegado y que seguirán, no digo en un futuro, llegando, porque vamos a cambiar hoy. Porque el amor no se ve en nosotros. Porque cuando llega alguien al templo, usted busca al parcero, busca al amigo, a la amiga, al hermano antiguo, lo saluda, y al nuevo, a la visita, a veces se va y no le preguntamos ni el nombre. Y eso pues que nosotros somos una iglesia pequeña. ¿Qué tal una iglesia grande? Bueno, habría un equipo de ujieres muy grande tomando nota de quién llega, pero somos una iglesia pequeña y tenemos que aprender. ¿Cómo sería nuestra iglesia verdaderamente si practicáramos la koinonía? Podemos tener planes de evangelismo, podemos tener estrategias de evangelismo si nos amamos los unos a los otros. Pues realmente la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios. Pero les voy a decir una cosa, si pueden ver a Dios, lo van a ver en nosotros. Lo van a ver en usted, querido hermano. Y cuando ellos vean el amor de Dios en la iglesia, cuando vean el amor de Dios reflejado a través de cada uno de nosotros, ¿sabe qué va a pasar? ¡Wow! Ellos van a conocer a Dios. Y a veces no entendemos estas cosas, no entendemos esto de que nadie ha visto a Dios. ¿Por qué no hemos podido ver a Dios? Porque Él es invisible. Y yo les pregunto, ¿ustedes han visto el viento? Este es un ejemplo muy antiguo. ¿Ustedes han visto el viento? No vemos el viento. Pero vemos lo que el viento hace. Mueve las ramas de los árboles, levanta polvo, etc. Solamente así yo pude entender esa frase que está en la Biblia: nadie ha visto a Dios. Porque Él hace visible lo que es invisible para nosotros. La gente verá a Dios, hermanos, en usted. La gente verá a Dios en nosotros si verdaderamente tenemos koinonía. Cuando vean que hay una verdadera koinonía en medio de nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 13, voy despacio, no es para que se me duerman.
Es para que estén buscando en la palabra de Dios, para que se aseguren de que lo que estoy leyendo no son sugerencias mías, es palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 34, dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, dice Jesús. ¿De qué mandamiento está hablando Jesús? Que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los he amado. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¡Qué palabrota, hermano! No se los estoy diciendo yo, se los está diciendo la palabra de Dios, Dios mismo, porque es palabra de Dios. ¿Ok? La gente verá a Dios en nosotros cuando vean que hay coinonía, que hay amor. El cuerpo de Dios será edificado cuando haya coinonía, solamente cuando haya esa coinonía en medio de nosotros, como iglesia. Yo creo que ustedes están llenos de mucha bondad y que pueden enseñarle a otros estas cosas que les estoy enseñando también en esta mañana. Pero creo también que debemos edificarnos los unos a los otros. Podemos motivarnos. Pensemos cómo motivar a otras personas, a otros hermanos, a otras hermanas a través de esta pandemia, a través de este alejamiento. Ya tenemos más o menos que 4 meses que no nos vemos, que no nos congregamos con nuestro templo. Pensemos cómo motivarnos. Hoy en día existen las redes sociales, el teléfono, el celular, el fijo, cantidades de cosas. Pensemos cómo motivarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para realizar actos de amor. Como dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse. La iglesia no ha dejado de congregarse. Hemos dejado de ir a un templo, pero no hemos dejado de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Motivémonos los unos a los otros en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Hoy estamos en la casa, tal vez en un futuro estemos en las cárceles, tengamos que motivarnos los unos a los otros de prisión en prisión porque somos cristianos. Mucho más ahora que el regreso del Señor está cerca. Yo creo que el regreso del Señor está cerca. Entonces me preguntaba en esta semana, ¿qué clase de iglesia tenemos nosotros? ¿Qué clase de iglesia estamos teniendo nosotros? Y yo creo, queridos hermanos, que es posible prevenir. Es posible que podamos prevenir el enfriamiento espiritual de muchas personas que tal vez en esta pandemia han optado por el mundo, se han alejado de las cosas de Dios, no leen la Biblia, no oran, no se comunican los unos a los otros. Hoy en día hay muchos que están perdiendo el ánimo de manera muy fácil. La palabra de Dios, cuídense unos a otros, edifíquense unos a otros, que no brote esa raíz de amargura en nosotros, hermanos. Gloria a Dios, nos estamos congregando, estamos en comunión, nos estamos edificando. Si usted no participa de un culto, no participa, aquí no hay música tal vez, pero tenemos, hermanos, la palabra. Tenemos una hermana aquí atrás que los sordos pueden estar, ellos también están recibiendo oración y están recibiendo en lengua de señas todos los días, todos los sábados. Aquí mi hermana Lilian está trabajando en el computador,
20, 30 sordos están recibiendo palabra de Dios. Usted hoy las está recibiendo a través de mí de manera oral y también en lengua de señas. Yo quiero decirles, hermanos, que si usted detecta algún hermano que está dejando su nueva manera de vivir, si usted está detectando en medio de esta crisis que hay algún hermano que ha dejado, que está tratando de dejar esa nueva manera de vivir, o que se está apartando de la fe, en otras palabras, la responsabilidad no es del pastor solamente. La responsabilidad es de todos como hermanos. La responsabilidad es ayudar a las personas. Si tenemos coinonía, recuerden el capítulo que iniciamos, Hechos capítulo 2, del 41 al 44, la comunidad de Jerusalén tenía todos estos elementos. Si tenemos coinonía en la iglesia, va a ser más fácil. Alguien dijo que la iglesia más grande de Latinoamérica, eso lo escuché de un predicador, que la iglesia más grande en Latinoamérica es la iglesia de los que están apartados de la fe de Cristo Jesús. Qué terrible esa declaración. La iglesia más grande es la de los apartados, y realmente uno sale y dice, no, yo estuve en una iglesia, yo estuve en varias iglesias, a mí no me gustó el pastor, a mí no me gustó el hermano, a mí no me gustó el vestido, a mí no me gustó la comida, a mí no me gustó esto, todo. ¿Y dónde se está congregando? No, yo todavía no voy, yo escucho de pronto por el radio, yo leo la Biblia, yo estoy en mi casa solamente. La iglesia más grande en Latinoamérica es la iglesia de los apartados de la fe de Cristo. Y tal vez usted está apartado en su casa, tal vez usted está alejado de un templo, pero la congregación sigue congregándose como teníamos por costumbre. Si un creyente está dominado por el pecado, hermanos, ustedes que son espirituales, dice la palabra de Dios, deben ayudarlo, y más aún a que vuelva al camino nuevamente. ¿Usted conoce de alguno que está apartado ya por el pecado? Y también quiero decirles en esta mañana que tengan cuidado, pues pueden caer en la misma tentación de caer en pecado. Hechos 2:44 nos enseña que no habrá gente necesitada en medio de nosotros cuando hay coinonía. Y conocemos lo que es el amor. Si conocemos lo que es el amor verdadero, ¿por qué? Porque Jesús se entregó y dio su vida por usted y por mí, por nosotros. Si tenemos suficiente, hermano, óigame bien, si usted tiene suficiente para vivir, y vemos que otro hermano de la congregación, otra persona está pasando necesidad, y no le mostramos compasión, no habrá coinonía. La iglesia compartía todo lo que tenían los unos con los otros. Pero si ayudamos, hermanos, no habrá gente necesitada en medio de nosotros cuando haya coinonía. No habrá gente necesitada. Que no se quede solamente nuestro amor en una sola palabra. Es que yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos, yo amo la congregación, yo amo mi templo. Gloria a Dios, pero se queda de aquí para afuera. Hermanos, la palabra amor tiene que reflejar acción. Y la iglesia reflejaba acción. ¿Qué clase de iglesia nosotros tenemos entonces? La gente en este mundo se pregunta, ¿por qué no me tratan mejor?
Jesús nos enseñó y nos dejó una lección en la palabra acerca del servicio cuando lavó los pies de nuestros hermanos los discípulos. Ellos no entendieron en ese momento y ¿qué pasó aquí? El maestro, el Mesías, nuestro libertador, agachado con una tinaja y con una toalla. No. Jesús, nuestro rey, nuestro futuro rey de Israel, lavándonos los pies. Hermanos, servir en este contexto era una cosa desconocida. Era solamente aplicable a aquellos esclavos que estaban de servicio en los hogares, en las familias, para lavar los pies a aquellos que venían de visita. Se trataba solamente de que otro, que lo haga el otro, que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga el maestro. Se trataba de lo que otro pudiera darle o pudiera darme a mí. Ustedes, mis queridos hermanos, han sido llamados a ser libres, dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no usemos esta libertad que Dios nos ha dado para satisfacer nuestra naturaleza pecadora. Usen la libertad que Dios les ha dado para servirse los unos a los otros. No por beneficio, no por medallas, no, sino por amor, no por conveniencia propia, porque hay un solo mandato que lo ha dado nuestro Señor Jesús y que lo resume todo, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ha dado a cada uno un don. Usémoslo bien para servir a otras personas. Habrá armonía. Dios es quien da la paciencia. Es Dios el que te da la paciencia para que tú sirvas, para que te comuniques, para que tengas compañerismo. Y yo creo que el Espíritu Santo daba una paciencia a todos los hermanos allá en la iglesia de Jerusalén tremenda. Dios es el que da la paciencia. No es la ramita de valeriana, ni es el cilantro, ni es ninguna otra cosa que calme nuestros... No, Dios es el que da la paciencia. Dios es el que da el ánimo, queridos hermanos. Dios es el que nos ayuda a vivir en armonía unos con otros. No crea que es usted. Dios nos da paciencia a los que somos seguidores de Cristo. Y yo creo, queridos hermanos, que si en esta mañana estamos entendiendo que si nos unimos y ponemos una sola voz para dar alabanza, para dar la gloria a Dios, si nos unimos en un cántico, en una alabanza para la gloria y la honra a Dios, vamos a salir adelante en medio de la crisis. Pero bueno, ya hemos visto que la coinonía, qué emocionante como hablo yo esta mañana, pero ¿qué es lo que puede destruir la coinonía? ¿Qué es lo que ha podido estar destruyendo la coinonía en la congregación, en la iglesia? Y le voy a dar algunas cosas importantes en esta mañana para pensar, analizar y reflexionar. ¿Qué es lo que destruye la coinonía? Primero, vivir para sí mismo. Cuando somos egoístas, eso destruye la coinonía. El legalismo. Es que yo soy bautista, es que él es presbiteriano, es que él es católico, que él es venezolano, que él es ecuatoriano. Hermano, el legalismo no.
Es que la Biblia dice que solamente a los hermanos de la iglesia. No, el legalismo nos mata. Vivir para sí mismo, el legalismo, la lengua larga, ser alborotador, siempre siembra conflictos, dice Proverbios. Los chismes separan a los mejores amigos, el chismoso trae enojo, las peleas no se acaban cuando terminan los chismes, ¿no? Ahí es donde comienza el bonche, ahí es de cuando comienza la pelea. ¿Qué es lo que destruye la coinonía? Vivir para sí mismo, egoísmo, legalismo, la lengua larga. Ojo, número 4, el pecado no confesado. El pecado hace que la gente se esconda de Dios. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, cuando ellos pecaron se escondieron y tuvieron temor de Dios. Tuvieron miedo. Qué raro, antes no sentían temor, andaban con Dios, dialogaban con Dios, caminaban con Dios. Pero ellos pecaron y se escondieron y tuvieron temor del Creador. Y el Señor les dijo, ¿y ustedes por qué están escondidos? ¿Por qué están escondidos? ¿Dónde están? Señor, el pecado no confesado destruye la familia. El pecado no confesado destruye la economía de la iglesia. Destruye la economía personal suya. Quinto, la amargura. La amargura se justifica, queridos hermanos. Critica. La persona que es amarga se justifica, critica, le echa la culpa al otro, se hace la víctima. Es que fue él. Pero la palabra de Dios dice, libérense de toda amargura. Libérense de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de toda calumnia y de toda mala columna, dice. De toda mala conducta. La palabra de Dios dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. La palabra de Dios dice, perdónense los unos a los otros, como el Padre nos ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo con la amargura. La amargura. Sexto, ¿qué es lo que destruye la coinonía? Estar demasiado ocupado. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Ay, qué mujer tan ocupada. Se quedó en la cocina, el pollo, es que no hay tiempo. No hay tiempo para oír la predicación, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para escuchar, no, leer, orar, pero sí hay tiempo para ver la telenovela. ¿Cuánto no nos perdemos Pasión de Gavilanes? Y ya estamos cansados y nos vamos a dormir, pero todo el día hemos visto televisión. Estar demasiado ocupado, esas agendas llenas. A veces somos hiperactivos. Y la hiperactividad cubre los vacíos que tenemos muchos de nosotros. Recuerden, hermanos, que el compañerismo, recuerden que la comunicación, recuerden que la comunidad, recuerden que la comunión eran pilares esenciales en la palabra koinonía, que no es hebrea, no es judía, es del mundo, y que el cristianismo inicial la usa para que nosotros podamos entenderla en el día de hoy.
Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros debemos compartir nuestra fe en Cristo Jesús y debemos gozarnos en nuestra fe. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor de que dentro de esta situación, circunstancia, pandemia, como la llamemos, estemos viviendo, podamos practicar la coinonía en casa y con nuestros hermanos. Podamos ser buenos compañeros, podamos tener buena comunicación, podamos tener una comunidad que se está congregando los domingos, podamos tener una comunión que se pueda tener los miércoles, los domingos, etcétera, etcétera. Y así poder cumplir con la gran misión que Dios nos ha dado, que es compartir nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, creo que he sido un poquito claro en esta mañana, o muy claro. Agradezco a doña Lilian por su excelente trabajo de señas que hace y damos la gloria y la honra a Dios. Oremos en esta mañana para que, si hay cosas de estas que están destruyendo la coinonía o que la estaban destruyendo, yo sé que después de esta pandemia va a haber un avivamiento en la iglesia. Oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre de nuestro amado y Señor Jesucristo, en esta mañana te pedimos la bendición y te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a vivir el amor, a practicar el amor, Señor, a tener compañerismo con nuestros hermanos, a tener muy buena comunicación con nuestros prójimos, con nuestros hermanos y hermanas, a tener una comunidad que comparte, que está ahí, Señor, dispuesta a colaborar siempre, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, para que la comunión entre unos y otros, Señor, no se enfríe, Señor, sino que seas tú por medio del amor, Señor, dándonos esa gran bendición, lubricando, bendito Dios, esta congregación, el lugar donde nosotros estamos. Gracias, gracias te damos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, guíanos, dirígenos, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Gracias te damos, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesús. Oramos, Señor. Amén. Hermanos, espero pues que hayan sido bendecidos en esta mañana. Les damos nuevamente un saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que siempre han estado ahí aprendiendo, y espero que no nos quedemos ahí. Les pido oración por la escuela de líderes, porque los jóvenes y muchas, hay más o menos unas 39 personas que están estudiando de diferentes partes de doctrina básica, estén aprendiendo y estén poniendo en práctica también. Oramos también por los hermanos que han salido del problema del COVID, que han sido tocados por esta gripe y han sido recuperados, gloria a Dios, porque hasta el momento no hay ninguna persona que esté en este momento hospitalizada, al menos de la congregación. Y damos la gloria y la honra porque el Señor ha cuidado y ha fortalecido la congregación en medio de nosotros. También damos la gloria y la honra al Señor porque financieramente el Señor nos ha bendecido en nuestras casas, y seguimos creyendo de que Dios es nuestro proveedor, que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para usted es posible para nuestro Dios. Únase
Cuando usted ve a algún hermano o alguna hermana pasando necesidad, usted puede sacar de lo que hay en su casa y llevarlo o decir que lo recojan para que podamos bendecir a otros con la canasta de amor que tenemos en la iglesia. Esa canasta de amor que ha bendecido. La semana pasada pudimos bendecir a 5 familias y seguimos. Yo creo que esta semana el Señor nos ayudará para bendecir a otras personas también que están necesitando. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, les invito los días miércoles a las 6 de la tarde. Este miércoles estaremos estudiando el libro de Sofonías, 3 capítulos nomás. Los invito a participar de estos estudios y nos veremos el próximo sábado. Los padres de familia que tienen niños, les estoy enviando clases, retos, videos del Ministerio Hitus para que no los guarden simplemente en su celular. Por favor, reúnan a sus niños, reúnan niños tal vez que están en su vecino, en el mismo apartamento, a su lado, y compártale el video, compartan estos trabajos manuales que ellos desarrollan como Ministerio Hitus en casa. Damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Gracias, queridos hermanos. Les pido oración por la Asamblea Nacional Bautista que se celebró hace 8 días de manera virtual. Habíamos más o menos unos 162 líderes, pastores y líderes de todo el país. Y hoy a las 2 de la tarde estaremos nuevamente en comunión con la denominación bautista colombiana para continuar la asamblea. Entonces, los hermanos que han sido inscritos como delegados de la iglesia, ahí están listos para compartir en esta tarde en esta asamblea. Hermanos, pues yo creo que no hay más anuncios. Oremos para que el Señor nos dé paciencia, para que cuando abramos nuestro templo, usted sea una persona disciplinada, para que cumpla con todas las normas de bioseguridad que serán explicadas, serán detalladas, y los horarios serán puestos para que usted y yo podamos compartir en la iglesia, allá en el templo, la palabra de Dios nuevamente. Por ahora tengamos paciencia y no dejemos de congregarnos a través de este medio, como algunos tienen por costumbre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe a todos. Que Dios les bendiga en esta mañana.